Buenas, hoy vamos a explicar brevemente la unidad 2 de Introducción al Derecho, cátedra de Petoruti, comenzando por el punto A, que habla sobre la ciencia jurídica y el mundo de la cultura. Definimos al ser humano como ser social, viendo que tiende a satisfacer sus necesidades en relación con sus semejantes. Esta vinculación es denominada cultura, siendo esto el modo de vida de un grupo, cuyas pautas incluyen sistemas de creencias, conocimientos, valores y reglas de conducta, que son compartidos por todos los hombres junto con las instituciones que definen las relaciones sociales y regulan el comportamiento. Un hecho de comportamiento es la forma de actuar de los miembros de la sociedad. Integra la cultura y son susceptibles de ser captados por los sentidos. Básicamente es todo aquello que puede ser normado. Los valores son cualidades estimables de las personas, de sus acciones o del producto de ellas. Significa validez de la norma y son estudiados por la axiología. Las normas, por su parte, expresan lo prohibido, lo permitido y lo obligatorio. Estas pueden estar escritas o no y se encargan de regular la vida en sociedad. En cuanto a la teoría general de las normas, von Wright, filósofo finlandés, fundador de la lógica deóntica, comienza su teoría refiriendo al aspecto terminológico de la palabra norma, dado que ésta presenta problemas de vaguedad y ambigüedad. Seguidamente, brinda una larga lista de palabras que se han utilizado como sinónimo de norma, tales como patrón, modelo, regla, reglamento y ley. Von Wright considera las normas como funciones lógicas determinadas de modo de pensar, de acciones y abstenciones humanas, y se inclina por una de sus ramas, la ley. Plantea que la ley se utiliza en tres sentidos diferentes: las leyes de la naturaleza, las leyes del Estado y las leyes de la lógica y de las matemáticas. Las leyes de la naturaleza son descriptivas. Describen fenómenos de la naturaleza, descritos por los científicos en base a la observación. Se las critica con una lógica bivalente, es decir, verdadero o falso, y si existe discrepancia entre la teoría y la naturaleza, la teoría es la que debe ser corregida o reformulada. Por otro lado, las leyes del Estado son prescriptivas, son enunciados que pueden dirigir la conducta humana y o comportamientos. A estas se las critica en términos axiológicos, es decir, justas e injustas, correctas o incorrectas, y si lo que prescriben no se cumple, se intenta cambiar la conducta, la ley se mantiene. Por último, las leyes de la lógica y de las matemáticas se expresan mediante determinación. Se refiere a cómo piensan y calculan los hombres para llegar a verdades, y se las critica en términos de pertenencia. Si no son respetadas, dejan de pertenecer al sistema del que trate. Por otro lado, existe una clasificación de las normas en puras e impuras. El grupo de puro de las normas está dado porque su existencia no depende de otras normas. En estas encontramos las prescripciones, las conceptuales y las técnicas. Las prescripciones, según von Wright, son órdenes o permisos dados por alguien desde una posición de autoridad a alguien en una posición de sujeto. Es decir, son dictadas por un agente en una posición que se encuentra facultado para crear las normas, es decir, la autoridad normativa, y esas normas tienen por finalidad influenciar la conducta del receptor, que en este caso es el sujeto normativo. Las reglas conceptuales se relacionan con las leyes lógicas, por ejemplo, la matemática. Indican reglas para su uso, es decir, definen una actividad y establecen las pautas que pueden ser aceptadas o rechazadas para llevarlo a cabo. Es decir, entregan patrones para juzgar la validez o lo correcto dentro del comportamiento. Estas reglas no prescriben. Las últimas reglas que encontramos dentro del grupo de las reglas puras son las reglas técnicas. Estas indican medios para lograr fines, es decir, se relacionan con los medios utilizados por el agente para la consecución del fin deseado. Diariamente convivimos con ellas porque solemos plantear oraciones condicionales. Sí, entonces. Por ejemplo, si quieres ser abogado, entonces debes estudiar y recibirte. Si queremos obtener un resultado, nuestra voluntad se halla condicionada. Por otro lado, tenemos el grupo impuro de reglas, que comprende las reglas consuetudinarias, las morales y las ideales. Las normas consuetudinarias están basadas en hábitos o costumbres. Implican ciertas regularidades en la conducta que son exigidas por parte de los demás miembros de la comunidad y se van adquiriendo a lo largo de la vida. Un ejemplo de ellas sería el uso de la vestimenta en la calle. Si alguien saliera desnudo, aparte de la sanción del Estado, se daría un repudio social. Estas son prescripciones implícitas que definen las formas de vivir en una sociedad.
Por otro lado, las reglas morales son nociones valorativas entre el bien y el mal. Von Wright las vincula con dos grupos, con las prescripciones, ya que sancionan en caso de incumplimiento, y las conceptuales, ya que establecen patrones de comportamiento. Y por último, las reglas ideales se relacionan con el ser y no el hacer. Establecen un modelo o patrón de cómo algo debe ser para ser un buen representante de la especie. La noción de agente es esencial para la distinción entre actos y sucesos. Un agente es aquel que interviene en el curso de la naturaleza, produciendo o evitando cambios. Es quien realiza la acción buscando el resultado. Los agentes pueden ser supraempíricos o empíricos. Los agentes supraempíricos son aquellos agentes sobrenaturales que no se pueden percibir a través de los sentidos, tienen existencia eterna y no pueden generar cambios en el mundo de la lógica, como por ejemplo Dios. Por otro lado, los agentes empíricos son aquellos que tienen existencia y generan cambios en el mundo real. Se trata de agentes perecederos cuya existencia puede percibirse a través de los sentidos. Dentro de estos encontramos los personales y los impersonales. Los personales tienen existencia física y visible, pudiendo ser individuales, que es cuando el acto es ejecutado por un único individuo, y los colectivos cuando la ejecución de un acto es de manera colectiva, pero sin perder su identidad individual. Como habríamos dicho previamente, dentro de los empíricos también están los impersonales, que son los llamados personas legales o jurídicas, como por ejemplo un tribunal, una asamblea legislativa. Ahora vamos a seguir por el punto B de esta bolilla 2. En este caso vamos a abordar el tema de la acción, los actos, la noción de agente, resultado, consecuencia y las acciones o omisiones frente al derecho. La acción consiste en provocar a voluntad un cambio en el mundo a través de un agente. Von Wright dice que actuar es efectuar un cambio, es intervenir en el curso de la naturaleza, y cuando los cambios son realizados por influencia del hombre, hablamos de acciones. Para que esta acción se realice, debe darse la ocasión, es decir, la oportunidad para que este cambio se produzca. Existen dos tipos de acciones, las genéricas y las individuales. Las acciones genéricas son el número ilimitado e indeterminado de actos que podemos o se pueden realizar, mientras que las acciones individuales es cuando una acción genérica es realizada por un sujeto específico en un momento específico. En este caso, la acción genérica sería matar y la acción individual sería Juan mató a Pedro. Es importante definir a su vez la palabra acto. Los actos están relacionados con los sucesos. Cerrar una ventana es ejecutar un acto. Y la actividad está relacionada con el proceso, es decir, la continuidad o la perdurabilidad. Es decir, que un acto se da cuando se provoca un suceso en el mundo, un cambio instantáneo, como por ejemplo encender un cigarrillo, mientras que una actividad es cuando se mantiene un proceso, por ejemplo, fumar el cigarrillo. La diferenciación entre resultado y consecuencia. Habrá resultado cuando el agente produzca un cambio en el mundo que se lleva a cabo por su exclusiva voluntad. Es decir, cuando el agente tiene la voluntad de abrir la puerta y lo hace, el resultado es la puerta abierta. Por lo tanto, podemos decir que el resultado tiene una relación intrínseca con la acción. Por otro lado, la consecuencia es cuando en el cambio producido por el agente intervienen factores que exceden su voluntad. Por ejemplo, si yo tengo la voluntad de romper una madera y lo hago, la madera rota es el resultado, pero si producto de romperla me lastimé la mano, es una consecuencia. Seguimos con las acciones y omisiones frente al derecho. Abstenerse no es lo mismo que no hacer. Un agente en una ocasión dada se abstiene de hacer una determinada cosa solo si puede hacer esa cosa, pero no la hace. Los resultados de abstenerse son que determinados cambios no tengan lugar. Von Wright distingue acción de omisión. Acto es el concepto de acción en el sentido positivo, es hacer, y omisión es el concepto de acción en el sentido negativo, es no hacer pudiendo hacer. En base a esto, propone 5 grados de omisión. El primero, no hacer sin saber que puedo. El segundo, no hacer sabiendo que puedo. El tercero, no hacer sabiendo que puedo y teniéndolo presente. El cuarto, no hacer sabiendo que puedo y teniendo ganas, es decir, me abstengo. Y el quinto y último es no hacer sabiendo que puedo, intentando hacerlo y no lograrlo, es decir, un intento fallido. Finalizando este video, vamos a abordar el último punto de la bolilla, que trata sobre los elementos de las normas. Las normas contienen un núcleo normativo, que es la estructura lógica común a todo tipo de norma y está formado por 3 elementos: el carácter, el contenido y la condición de aplicación. El carácter es para qué se emite una norma.
si esta norma obliga, permite o prohíbe. El contenido es la conducta a la que la norma se refiere. Es positiva cuando el contenido es una acción, negativa cuando es una abstención u omisión, o mixta cuando es ambas. Seguimos con la condición de aplicación, que es aquella situación que tiene que darse para que exista la oportunidad de ejecutar el contenido de la norma. Se clasifican en categórica, cuando su realización depende del mismo contenido de la norma, o hipotética, cuando se le adiciona otra condición al contenido de la norma. Además de tener carácter, contenido y condición de aplicación, las normas que son prescripciones también cuentan con los siguientes elementos: autoridad normativa, sujeto normativo, ocasión, promulgación y sanción. La autoridad normativa es el agente que realiza la prescripción, o en otras palabras, quien crea la norma y de quien ella emana. Cada vez que el agente crea una norma, realiza una acción normativa. Según la autoridad normativa, las normas pueden ser teónomas, positivas, heterónomas o autónomas. Las teónomas es cuando la autoridad normativa está representada por un agente supraempírico o supraterrenal. Las positivas son cuando la autoridad está constituida por un agente empírico personal o impersonal. Las autónomas son aquellas donde la autoridad normativa y el sujeto normativo son el mismo agente. Por ello se dice que las reglas morales son autónomas. Y por último, las heterónomas son cuando la autoridad normativa y el sujeto normativo están representados por diferentes personas. Otro elemento de las normas prescripciones son los sujetos normativos, quienes representan a la persona a la cual la norma está dirigida, es decir, quien debe cumplirla. O en otras palabras, se trata del receptor de una prescripción, quien se encuentra prohibido, permitido u obligado por dicha prescripción. Pueden clasificarse en particular cuando son dirigidas a un sujeto determinado o un número finito de sujetos, o general cuando es dirigida a todos los sujetos sin ninguna limitación, o a aquellos que responden a una determinada categoría. Cuando se dirigen en general, sin limitación ni distinción alguna, es conjuntivamente general, mientras que cuando se dirige a aquellos que responden a ciertas características, es disyuntivamente general. Otro elemento es la ocasión, que es el lugar y el tiempo en el que una norma se realiza. Como los sujetos normativos, estas se clasifican en particular y en general. La particular es cuando está dictada para una ocasión determinada, por ejemplo, abre la heladera ahora, y general para un número ilimitado de ocasiones. Esta última, a su vez, se clasifica en conjuntivamente general, que se puede dar en todas las ocasiones, como por ejemplo pagar los impuestos, o disyuntivamente general, por ejemplo, tómese libre algún día de esta semana. Otro elemento es la promulgación, que está dirigida a conocer una prescripción. Consiste en expresar la prescripción mediante el uso de símbolos o lenguaje para que el destinatario pueda conocerla. Y por último, la sanción es la amenaza de realización de un daño que la autoridad puede agregar en caso de incumplimiento.